Dale que venimos en pato a la mañana. Un jueves espectacular, contento, feliz, con poca voz, pero por suerte la tengo a la mejor co-conductora de la televisión de Córdoba, Ay, Mónica qué López. presión, qué presión. Bueno, día ¿Qué jueves. hago? Ya lo tenemos conectado y para nosotros es un placer, un gusto recibirlo a él como todos los jueves, porque como bien decís, Pato, él engalana nuestra pantalla. Estoy hablando de Esteban Tito Domina, a quien en este momento ya lo saludamos y lo recibimos. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, hola Pato, saludos al conductor y a la co-conductora. Ay, Toma pavo, gracias. toma pavo. Buen día. Bueno, qué lindo verte, Tito. Vos sabés que estoy un poquito tomado de la garganta por los cambios de tiempo, pero bueno, acá estamos haciendo el programa justamente porque hoy se conmemora el 175 aniversario de la muerte de Bernardino Rivadavia, nuestro primer presidente. Así es. Mucha gente te va a preguntar, y los que nos están viendo, por qué nuestro primer presidente y cómo fue electo. Porque que yo sepa, no se votaba en esa época. Tal cual, murió efectivamente. Hoy se cumple un aniversario, un 2 de septiembre de 1845, y empiezan a aparecer cosas más allá de las que más o menos la mayoría o todo el mundo conoce, como bien dice, que fue el primer presidente, pero no se sabe mucho más de la vida de Rivadavia y sí podríamos decir que es un personaje más bien controvertido. Muchas veces lo hablamos contigo, Pato, con la Moni, que en la historia argentina, unanimidad contado con los dedos, digamos, del respeto, afecto, consideración de los argentinos. San Martín, Belgrano, Güemes y te acabó la cuenta. Cuando vos, claro, el resto divide la biblioteca. Cuando vos empezás a hablar con los méritos, con todo respeto, digo, pero vos metés a Juan Manuel de Rosas, al propio Sarmiento, ni hablar de Julio Argentino Roca, después los vamos a ir repasando todo ello. Bueno, Rivadavia está en esta segunda galería, en la galería de los que divide la biblioteca, porque están quienes están a favor y hablan maravilla y los detractores. Entonces, rápidamente. Una de las primeras cosas que debiera compartir con la audiencia es que no muere en la Argentina, es otro caso de esa primera hora, donde la mayoría, o por lo menos muchos personajes importantes, no mueren en nuestra patria, en su patria. Fíjate vos, desde, qué sé yo, Moreno embarcado en alta mar, San Martín en Boulogne-sur-Mer, Sarmiento en Asunción del Paraguay, Rosas en Southampton, digo, muchos grandes protagonistas no partieron al otro mundo en su tierra. Es el caso de Rivadavia. ¿Dónde estaba? En Cádiz. Entonces usted puede decir, ¿qué hacía en Cádiz? Bueno, ahí vamos rápidamente, así, en una síntesis súper sucinta. Rivadavia estuvo actuación pública entre 1810 y 1811 hasta 1827. En ese lapso de tiempo ocupó distintos cargos, desempeñó distintas funciones, así, telegráficamente. No fue miembro de la primera Junta de Mayo, o sea, si bien apoyó la Revolución de Mayo, no integró ese primer gobierno. ¿Se acuerdan? La Junta, Saavedra, Moreno, Paso, bueno, no. Pero ahí nomás el segundo gobierno, porque era todo muy inestable, sí lo integra, que es el primer triunvirato. No como triunviro, como secretario político, pero tenía mucho poder, era prácticamente la referencia de ese primer triunvirato, que dura muy poco, porque acá la política y la guerra se devoraban los gobiernos. Así que él la pasa mal, paso rápido esta parte. Lo cierto es que en 1814 vuelve a la escena, lo envía el gobierno, que ya era el directorio, fíjense ustedes cómo van cambiando los gobiernos, lo envían a Europa con Manuel Belgrano. Una cosa, un momento, un evento poco conocido y muy importante, porque los dos van como comisionados, emisarios del gobierno, a tratar de ver cómo se acomodaba un poco las cargas, porque todo mal, como dicen los chicos, en el sentido de que había vuelto al trono Fernando VII, etcétera. Entonces, a Rivadavia lo mandan a ver si puede con Belgrano acomodar las cargas, y él pasa varios años en Europa. Belgrano volvió ahí nomás, Rivadavia se queda como hasta 1820, le gustó Europa, le gustó. Y cuando vuelve,
ya había, los gobiernos nacionales ya no existían, porque en 1820 se terminó de caer el último directorio, las provincias reasumen la soberanía, y en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la hermana mayor, el gobernador se llama Martín Rodríguez. Y Martín Rodríguez lo trae a Rivadavia ministro de gobierno, superministro, o sea, un ministro con amplias facultades. Y fue un gobierno muy progresista. Recuerden ustedes que en esa época es cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, pero hizo unos grandes líos porque enfrentó sobre todo a la iglesia, por ejemplo, a una corporación muy fuerte, le trató de, o mejor dicho, le quitó el diezmo, que era una especie de impuesto que tenía que cobrar el sistema eclesiástico. Bueno, se armó un gran lío. Ahí se ganó, digamos, el odio, por decirlo de una manera, de toda la feligresía, porque lo veían como un demonio, como un demonio. Bueno, nada. En 1824 se vuelve a Europa, vuelve a pasar por Europa, ya con otras intenciones. Ahí arma negocios con la Mining Company, que tenía los ojos puestos en las minas argentinas, las del Famatina. En 1826, Pato decía, ¿quién lo elige? El Congreso, porque se había armado otro Congreso para ver si se organizaba el país, porque el país era un lío bárbaro, las provincias, cada una se había declarado autónoma, soberana, y había que armar un gobierno nacional. Entonces ese Congreso, que sobre la base de una ley de la presidencia, lo designa a Bernardino Rivadavia, con el impulso y el apoyo del Partido Unitario, la élite porteña, los pesos pesados de esa hora. Entonces Rivadavia asume como primer presidente. Esto es 1826, en un contexto muy complicado. La Argentina o las Provincias Unidas o lo que fuera estaba involucrada en la guerra con el Brasil por el tema de la banda oriental, otro día vamos a hablar de esto. Así que el gobierno de Rivadavia tuvo toda esa complicación, renacieron los adversarios que había cosechado, ¿se acuerdan? La iglesia, las Fuerzas Armadas, buena parte del ejército, porque él también metió mano en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en fin. Tenía un panorama muy complejo, y la paz, entre comillas, firmada con el Brasil, es la gota que rebasa el vaso, porque nadie estuvo de acuerdo con lo que firmó el representante diplomático del gobierno de Rivadavia, de Rivadavia, Manuel García se llamaba el tipo. Firmó cualquier cosa, digamos, entregó la banda oriental, cuando en realidad la guerra había favorecido más a la Argentina. Otro día lo hablamos. Bueno, nada. Y ahí renuncia, se tiene que ir, mal, tipo de la Rúa, ¿vieron? No había helicóptero, pero sí, se habrá ido en el carruaje que lo esperaba ahí a la salida de la Casa de Gobierno, y ya no vuelve a la escena pública, porque emprende lo que sería un exilio con interrupciones, porque ahí se va al Uruguay al poco tiempo, permanece en Uruguay un tiempo, y en 1834, unos años después, no había vuelto a la arena política, trata de volver a Buenos Aires. Bueno, en ese momento el gobernador se llamaba Juan José Viamonte, que respondía a Juan Manuel de Rosas, que había sido el gobernador anterior. Entonces Juan José Viamonte, seguramente por presión del Partido Federal, estaba de moda el estribillo de los salvajes unitarios, Rivadavia era la bestia para ellos, así que podríamos decir con lenguaje de hoy, lo declaran persona no grata. Bien. Y apenas pone un pie en Buenos Aires, lo obligan a irse nuevamente. Se va de nuevo. Ustedes córtenme cuando... Tito, yo te quiero preguntar esto. Rivadavia, ¿qué era? ¿Abogado, contador? ¿Tenía título? ¿Era militar? ¿Por qué lo eligen a él como primer presidente? ¿Qué virtudes tenía el tipo? Muy buena el punto, porque él siempre tuvo la ilusión, la fantasía de haber sido abogado. No lo fue. Y tuvo algunos estudios, pero no era abogado. Y muchos creen que sí, porque se metía o hablaba casi como un abogado. Tampoco era militar, no tiene antecedentes en ese campo. Pero está muy bueno el planteo. Bueno, pero ¿y por qué Rivadavia? Bueno, porque él venía con toda envuelto en el asunto de la relación que tenía en Europa, muy bancado por el Partido Unitario, muy bancado, porque su gestión entre 1821 y 1824 con Martín Rodríguez había sido
Bueno, ustedes en la bibliografía lo van a encontrar como la feliz experiencia, la feliz experiencia. Así está rotulado ese momento donde Buenos Aires la pasó muy bien, porque tenía los recursos, porque estaba en mucho mejor situación que el resto de las provincias. Así que él venía, digamos, en la cresta de la ola, como se puede decir, muy arriba. Entonces, por eso creen que es la persona adecuada, pero dividía, todos los caudillos federales estaban en contra, ni hablar de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga, los pabellones que desplegaba su montonera en las batallas contra los ejércitos que mandaba Rivadavia, de la ola de Madrid, la bandera negra decía religión o muerte, como diciendo, estamos en campos muy distintos. Bueno, les redondeo. Lo cierto es que después sigue ese exilio, se va primero a Uruguay, después a Brasil un tiempo, en Río de Janeiro está viviendo y muere su esposa, Juanita del Pino, Juana del Pino, hija de un virrey, del virrey del Pino, con quien tuvo 4 hijos. La mujer, la nena, murió muy a temprana edad. Los 3 varones tienen cada uno de ellos, digamos, registro histórico. Fíjate, Pato, Mónica, el menor de los varones, Martín Rivadavia, el papá del Comodoro Rivadavia, que también se llama Martín, o sea, Martín Rivadavia, que dio el nombre a Comodoro Rivadavia, la localidad del sur de la Argentina, es un nieto de Bernardino. Bernardino se va, una vez que enviuda, a Europa, a vivir a Cádiz. Ahí hay unas sobrinas políticas de la parte de los Michelena, y pasa sus 2 últimos años en Cádiz, alquilaba el primer piso de una residencia, y allí hace su testamento, donde dice que no quiere que sus restos vuelvan a la Argentina. Él estaba muy enojado, podríamos decir inculado, dirían los cordobeses, con todo lo que era Argentina, argentinos, muy resentido, como que a él no le habían reconocido ni lo habían tratado como merecía, muy enojado. Entonces muere ahí, muere el 2 de septiembre de 1845, está un tiempo sepultado en Cádiz, y después, faltando, digamos, a su disposición o a su voluntad, sus restos son trasladados a Buenos Aires, un tiempo en la Recoleta, y después están en un mausoleo ahí en la avenida Rivadavia, que, según se dice, es la avenida más larga del mundo. Así es. Tito, discúlpame brevísimamente ya para terminar. Cuando hablamos los periodistas que va a asumir un nuevo presidente, dice, va al sillón de Rivadavia, ¿viste? Sí, va claro. el mismo sillón que usaba Rivadavia, la misma madera. Porque fue el primer presidente. Está bueno lo que estás planteando, porque es cierto, el sillón de Rivadavia quedó como una cuestión simbólica. En realidad, cuando uno trata de bucear a ver si había un sillón o no, te da con que en realidad no había nada. Toda la presidencia esa fue armada a las apuradas, y parece ser que Rivadavia llevó los propios muebles de su casa. Claro, entonces el sillón lo llevó y después se lo llevó seguramente a su casa, o sea que no quedó ningún sillón de Rivadavia. Yo creo que la alusión simbólica, y está lindo que lo planteé Pato, es en referencia a que se lo tiene por el primer presidente, porque en realidad el título lo tuvo. Lo cierto es que después la Constitución Nacional se sanciona recién en 1853, y la saga de presidentes comienza ahí con Urquiza y los que vinieron después. Pero se lo tiene como tal, divide la biblioteca. Yo diría, si le tuviéramos que poner un título a esto, Ángel o Demonio. Claro. Bien. Controvertida la figura. Y una última consulta. ¿Duró un año y pico su gestión como presidente? ¿Un año? Sí, tal cual. Con problemas internos y externos rápidamente en 10 segundos. Externo, la guerra nada menos que con el Imperio del Brasil. Interno, con todos los caudillos, estaba peleado con todos. Por ejemplo, con el nuestro, no el caudillo, sino el gobernador de Córdoba, Juan Bautista Busto. Eran enemigos íntimos desde el punto de vista político. Rivadavia era la figura referencial del núcleo duro del Partido Unitario, o sea que todo lo que era el espacio federal, ni hablar. Así que, digamos, era un momento muy complejo. Tito, como siempre, brillante, te hemos escuchado con mucha atención, te agradecemos mucho, y el jueves que viene te convocamos, ¿sí? Dale, que se mejore esa voz. Gracias, hermano. Muchas gracias, Tito, que tenga lindo día. Esteban. Gracias. Bueno, así lo despedimos a Tito Domínguez.